Damos inicio a El texto en su contexto, porque la palabra de nuestro Dios fue escrita por hombres en un tiempo determinado, inspirados por Dios, para poder dirigir un mensaje para tu vida, con la conducción de Guillermo Álamo. Juntos vamos a acometer esta tarea interpretativa a partir de ahora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido, bienvenida a El texto en su contexto, este espacio que nos hemos apartado en Logos FM y también, como te venimos contando, lo estamos subiendo a nuestro canal de YouTube, que se llama Guillermo Álamo, Teología y Reflexión. Un espacio para el análisis y la lectura bíblica juntos. No leemos los textos, sino que los resumimos y los analizamos para ver circunstancias históricas, hacer, digamos, justamente eso, ¿no? Tener en cuenta en qué momento surgieron y de qué manera debemos entenderlos, qué validez conservan para nosotros muchos de los relatos como los que hoy nos vamos a enfrentar. Hoy arrancamos, y la verdad es un trabajo complicado, ya te voy a explicar las particularidades. El libro de Esther es un libro seguramente de redacción post-exílica. No hay un consenso absoluto en cuanto a quién pudo haber sido el autor, aunque se da por descontado que la pluma de Mardoqueo, uno de sus protagonistas, tuvo que tener algún tipo de protagonismo. De lo contrario, hay datos que no se podría exceder, de no ser por mediar un testimonio tan de primera mano como el de Mardoqueo. Son cosas que si no las sabe él, no las sabe nadie, digamos. Bueno, el libro de Esther data, por lo menos los hechos que narra, aproximadamente estamos en el año 480 a.C., quiere decir que estamos en tiempos que a la cultura occidental y moderna le resultarán muchísimo más cercanos y familiares. Nos vamos acercando a un clima y a un tiempo culturales más próximos. Ya es el siglo de oro en la Grecia clásica, por ejemplo, y ya estamos asistiendo probablemente a los preparativos de las guerras médicas, las guerras entre los griegos y los persas. Esta historia que te vamos a contar tiene epicentro en el Imperio Persa, cuando los hebreos todavía estaban empezando a migrar hacia Israel, hacia la tierra prometida, después del decreto de Ciro el Grande. Ciro fue el primer emperador que tuvieron los persas, y del que vamos a hablar hoy, que estaba gobernándolos, era Asuero. Se considera, los historiadores en general consideran que este Asuero puede ser el mismo al que los griegos llamaron Jerjes. Y hay quienes consideran que incluso su mujer Amestris no sería otra que la Vasti que aparece en los primeros capítulos que vamos a recorrer hoy juntos. Así que consideremos entonces toda la situación cultural. Son los protagonistas hebreos en medio de Susa, la capital del imperio persa, en años en los que probablemente ya se estaba empezando a cocinar el ataque medo-persa contra los griegos, que se va a resolver de manera heroica en la batalla de Salamina. Simplemente lo menciono, no nos metemos en eso. El texto está redactado en un hebreo muy pulido, tan pulido que es sumamente difícil, y acá están las dificultades que mencionaba hoy, resumir. Vamos a llegar a contarte hoy solamente 3 capítulos del libro de Esther, porque todo lo que cuenta es absolutamente necesario para el decurso, para entender lo que viene después en la narración. Así que, bueno, ahí están las dificultades, ese es nuestro tema. La protagonista es en hebreo una tal Hadasa, pero el nombre que se conservó hasta nosotros es el nombre que le pusieron los persas, Esther. Empieza el texto narrando un enorme banquete por el rey persa Asuero, para el que había convocado a los gobernadores de 127 distritos en los que se dividía el imperio. Así que fueron todos y pasaron con el rey, dice el texto, 120 días. 120 días es una enormidad de tiempo para la duración de un banquete. Muchos hipotetizan alrededor de este plazo tan prolongado si no estaba acaso tratando de persuadirlos en medio de esta convivencia en Susa, la capital del imperio, de que había suficientes recursos para iniciar la ofensiva contra los griegos. Es obviamente solo
una especie de conjetura. No hay ninguna evidencia, por lo menos en el texto bíblico, que nos permita afirmar esto con absoluta certeza. Pero suena verosímil, ¿no? Un banquete tan prolongado que tuviera algún tipo de motivación extra. Nadie sostiene un banquete durante 120 días. Esos 120 días agasajó a sus principales, a sus gobernantes, y después convocó a un banquete adicional de 7 días absolutamente a todo el pueblo. Así que bebieron con gran boato, con la vajilla real hecha con metales preciosos, y en el palacio real también, por su parte, su mujer, la reina Vasti, la que presidía el harén que tenía este rey Asuero, se reunía con las mujeres principales del imperio. Al séptimo día, parece que el rey estaba alegre a causa del alcohol y de las bebidas, y mandó a llamar a su mujer Vasti para que asistiera a donde estaba él con los gobernadores, y se colocara la corona y mostrara su gran belleza física, que el texto también pondera. Era hermosa la reina Vasti. La reina Vasti no asistió, no siguió a la invitación y se rehusó a acompañar a los eunucos que venían a buscarla. Presa de un gran furor y de un enojo absolutamente desmesurado, el rey Asuero tiene consejo con los principales sabios, con los que seguramente lo aconsejaban en torno a los asuntos del imperio y quizá en cuanto a la inminente operación militar contra los griegos. ¿Qué hacemos?, les dijo a los consejeros. Un tal Memucán propuso una solución, entre comillas, moderada. Dijo: esta devaluación de la autoridad masculina es un absoluto mal ejemplo que va a echar a perder a todas las mujeres del imperio. Al final ninguna mujer va a obedecer a sus maridos. Así que lo que yo recomiendo es que eches a Vasti, que la destituyas como reina, que la reemplaces por una mejor que ella, y que emitas un edicto que obliga a que las mujeres honren a sus maridos como autoridades. Unas pequeñísimas precisiones hacemos. La palabra utilizada acá para autoridad tiene que ver con la relación entre un señor y un vasallo. Aclaramos que son textos históricos. Acá no estamos hablando de ninguna clase de ejemplo moral, nos está defendiendo, nos está idealizando esta actitud de Memucán, ni siquiera el hecho de que el rey, por un simple desplante en una fiesta pública, vaya a saber las razones que Vasti tenía para no asistir. Bueno, no se está emitiendo juicio alguno de valor sobre esto, simplemente se está reseñando esto como hechos históricos que antecedieron a la coronación de Ester en lugar de Vasti. Así que nada más que esto. El texto no se expide acerca de este asunto, lo deja flotando, así que podemos pensar que quizás exageraron, quizás fueron extraordinariamente rigurosos. Mínimamente hay que decir que no es bíblico divorciarse de una mujer por una situación como la que propuso Vasti al no asistir al banquete que tenía el rey con sus principales. Eso es lo que hay que aclarar. Lo otro, bueno, si la figura de Vasti es exactamente la tal Amestris que registran los libros de historia, parece que era una mujer sumamente arrogante y que tenía un carácter muy difícil de sobrellevar. Así que el contraste en todo caso iría por ese lado, porque es muy fuerte y muy llamativa la contraposición con la manera de actuar de Hadasa, de Ester, nuestra protagonista de la historia de hoy. En el segundo capítulo de este libro de Ester que estamos recorriendo juntos, libro que entre sus particularidades cuenta el no hallarse en él ni una sola mención de la palabra Dios. En el segundo capítulo cuenta que los cortesanos, cuando se le pasó la furia al rey Asuero, dijeron: bueno, ya está, resolviste echar a Vasti y ya no está con vos, ahora hay que conseguirte el reemplazo. Sigue la segunda parte, la parte constructiva de tu decisión. Le propusieron al rey que salieran en busca de mujeres jóvenes, vírgenes y de buena apariencia, que fuesen todas ellas acarreadas, llevadas a Susa, la capital del imperio, hoy diríamos en una especie de casting real e imperial. Un tal Hegai sería el eunuco encargado de preparar y de producir, de maquillar, de aderezar y de vestir a las candidatas a ser examinadas por el rey.
A todas estas se introduce al protagonista más silencioso de esta historia, a una especie de hombre detrás de la cortina, ¿no?, en todos los hechos, que era Mardoqueo. Mardoqueo, un benjaminita que residía en el palacio real. Había criado a Esther, a Hadasa, ese era el nombre hebreo, ¿no? Ella era huérfana, se habían muerto sus dos padres, así que, siendo hija de su tío, fue adoptada por Mardoqueo. Se cuenta también que era una mujer extraordinariamente hermosa y de muy buena presentación física. Dice que al ser llevada con todas las demás mujeres hermosas de todas las regiones del imperio, quedó a cargo de este eunuco Hegai, que la prefirió ante todas las demás, y le asignó para que la prepararan a 7 doncellas particulares. Le destinó el mejor aposento en los palacios donde se preparaban las doncellas. Ella, Esther, no declaró de qué origen era ni cuál era su pueblo, porque Mardoqueo le había mandado silenciar esta información. Es constante la insistencia en que Esther era sumamente obediente. La contraposición con Vasti es manifiesta. Más allá de que el texto no esté haciendo ninguna especie de apología de la actitud inhumana del rey Asuero hacia Vasti y hacia las mujeres en general, hay que darse cuenta que tampoco se está respaldando en modo alguno la actitud rebelde, autonomista, la actitud de la mujer puesta a la altura del varón en cuanto a autoridad, que ahora se usa tanto. Digo esto porque incluso lo leí en algún comentario al pie de las Biblias, tratando de disculpar al libro de Esther, ¿no? Digamos, no lo dicen, pero lo insinúan con el tono y con las constantes explicaciones que nadie les pide que den. Bueno, finalmente, como te decimos, va ganando el favor de todos los que la conocen Hadasa, o sea, Esther. Mardoqueo se paseaba para ver cómo iba la mujer a la que él había adoptado como hija, cómo la trataban. Dice que constaba su preparación de 6 meses de óleo de mirra, que le frotaban en todo su cuerpo para que tuviera el mejor de los perfumes, y 6 meses también con perfumes exquisitos de mujeres y, sorpresa para los que son partidarios de la absoluta austeridad en la apariencia femenina, maquillajes. Sí, señor, maquillaban a Esther para que cuando se presentara después de un año delante del rey, fuese de una hermosísima y sensacional apariencia. Dejaron la elección del vestuario a cargo de la propia Hadasa, de la propia Esther. Así que iba hacia el rey cuando llegaba el término exacto de presentarse delante de él. Si era elegida, la destinaban a una segunda casa, la casa de las concubinas, donde quedaba ya a cargo de otro eunuco que se llamaba Saasgaz. Así que llegó nomás el turno de Esther. Ella se dejó asesorar en todo por Hegai. Escuchaste lo que dijimos hoy. El vestuario quedaba a elección de ella, pero ella le dijo a Hegai: recomendame vos qué tengo que hacer. En todas las actitudes de Esther se deja constar, como una de sus prendas más hermosas de su carácter, que era una persona humilde y era una persona que se dejaba asesorar, se dejaba guiar y era obediente. Eso está muy bien, señoras y señores del tiempo de ahora. Eso representa el carácter diamantino de una mujer tal como fue concebida en el corazón de Dios, sin siquiera remontarnos a la cuestión de la caída de Adán y Eva, sino incluso antes de extraer de la costilla de Adán a la primera mujer. Propósito divino, proyecto de Dios. Cuenta el texto que estaba en el 7º año de su reinado Asuero cuando ocurrían todas estas cosas, y así como ganó el favor y la simpatía de el eunuco Hegai, también ganó al rey, que la amó más que a las demás doncellas. Era un polígamo, claramente era un rey pagano, pero también los hebreos eran polígamos, por lo menos unos siglos antes lo eran de manera bastante ordinaria. Colocó el rey Asuero sobre la cabeza de Esther la corona que había vestido días atrás, meses atrás, Vasti. Se ve la contraposición, ¿no?
es absolutamente clara, es manifiesta la contraposición de actitudes y de recompensas. Ya vamos a hablar de eso en nuestras conclusiones, pero no se habla de Dios. Se mencionan solamente hechos, acontecimientos. Muy feliz entonces el rey por haber encontrado un reemplazo para Basti, convocó a un banquete a sus principales y a sus siervos. Estaba tan contento que hizo bajar los impuestos que le cobraba a las provincias. Mardoqueo la veía volver a la puerta del rey, a Ester, y tenía cierta comunicación con ella. Ella seguía sin declarar su nacionalidad. No decía que era judía, obedeciendo, como si estuviera en la casa de él, el consejo de su padre adoptivo Mardoqueo. Resulta que se produce un hecho que de buenas a primeras no da ningún resultado, y es una conjura de 2 eunucos que se enojaron probablemente por alguna decisión o no decisión del rey y quisieron matarlo. Mientras hablaban, Mardoqueo se enteró y le dio aviso a Ester, la que a su vez hizo constar esta información ante el rey. El rey hizo investigar la cosa y resultó que tenía buen fundamento. Estos 2 eunucos, Bigtán y Teres, fueron ahorcados, y el hecho se asentó en las crónicas del rey. Atención a esto. Mardoqueo estaba honrando y defendiéndole el pellejo al rey que le había arrebatado a su hija. Para los que dicen a los reyes malos no hay que obedecerlos o no hay que honrarlos, sí hay que honrarlos. Sigan el ejemplo de Mardoqueo. Lo que dice la palabra lo muestra claro como lo que debe hacer un hombre piadoso en un caso así. El capítulo 3 nos introduce al gran antagonista de nuestra historia, que es un señor llamado Amán, identificado como Agageo. Esto dio lugar a algunas especulaciones de los judíos, no me voy a meter en eso, me parece que es sumamente fabulosa la indagación que hacen ellos, simplemente se hace constar su probable nacionalidad o quizás es el nombre del padre. Bueno, este hombre fue encumbrado y se le dio enorme autoridad por parte de Asuero. Dice que todos los siervos del rey cuando pasaba Amán se tenían que arrodillar. ¿Qué pasó con Mardoqueo? Que fue el único de todos los siervos que estaban en el palacio del rey que no doblaba sus rodillas. Al principio los siervos le decían, ¿qué pasa? ¿Por qué transgredís el mandamiento del rey? ¿No te arrodillás delante de Amán? Se enteraron finalmente que era judío Mardoqueo. Él se los tuvo que decir finalmente, parece que lo interrogaron. Una y otra vez le preguntaban, ¿por qué transgredís el mandamiento del rey? ¿Qué te pasa? ¿Qué es eso? Le contaron el asunto a Amán. Amán se enfureció hasta tal punto que dijo, matar a este judío no es para mí gran cosa. Voy a hacer exterminar a todos los judíos. Se presentó el día de Pur, un día en el cual se le concedía a Amán un deseo, un pedido particular de parte del rey. Este día era determinado a través de un sistema de sorteo, por eso Pur quiere decir suerte. ¿Qué pidió cuando le llegó su día a Amán? Matar absolutamente a todos los judíos que hubiese en el imperio. Los definió como un pueblo que tiene otras leyes que las tuyas, así le decía Amán a Asuero. Le decía, este pueblo no te beneficia, no te sirven para nada, o sea, no perdés nada si los matamos. Además, si llegamos a matar a este pueblo, te garantizo que traemos 10.000 talentos de plata, para tesoro del rey, para vos. En el reino hay cualquier cantidad de judíos, así que es una tarea que nos tenemos que imponer. Este pueblo hace mal. El rey le concedió absolutamente todo lo que pidió Amán. Le dijo, la plata, esos 10.000 talentos, que queden para vos. Andá y hacé lo que quieras. Y le dio su anillo. Y le dijo también Asuero a Amán, en cuanto al pueblo que mencionaste, también hacé lo que se te venga en gana con ellos. Los escribanos sentaron por escrito el pedido de Amán, y se emitió orden a todas las provincias de matar a los judíos, orden que fue sellada con el anillo real en el dedo de Amán. A partir de entonces empezaron a enviar cartas a todo el imperio que abarcaba, como cuenta el capítulo 1, desde Etiopía hasta la India. Esto lo decía el libro de Ester, y esto se ha comprobado por otra clase de fuentes historiográficas, que era la absoluta realidad histórica. Tal de extenso era en aquel tiempo el imperio persa.
judíos de todas las edades, niños, jóvenes, ancianos, mujeres, debían ser muertos. Según la fecha del sorteo, en el día 13, era el día en el que se encontraban del primer mes, pero debían ser muertos el día 13 del mes 12avo, o sea, del último mes del año. Así que se difundió esta orden emitida por el rey, pero redactada por Amán, se tradujo y se publicó en los idiomas del imperio y finalmente dice, mientras Amán y el rey bebían y la pasaban muy bien al parecer, había un gran estupor en toda la ciudad capital del imperio, en Susa. El libro de Esther es el libro de la providencia de Dios como protagonista absoluta. Dios es un sujeto tácito. Hay otro libro que tampoco menciona el nombre de Dios, ya nos vamos a encargar de él, pero es por otras razones de orden estilístico también, si querés. Nos muestra, eso sí, gente que tiene misericordia para adoptar a una huérfana, gente que es generosa y desprendida, gente que privilegia lo humano por sobre lo material, gente que no es en modo alguno sediciosa contra un rey que había cometido la injusticia de sacarle su hija para llevarla a su harén, pero que eso sí, gente piadosa, gente que sabía que doblar las rodillas ante una criatura antes que ante Dios era una abominación delante de Dios, era un pecado, era una impiedad. Este libro muestra además el cuidado de Dios por su pueblo. Los incendios de la intolerancia y del odio a veces se alzan desde focos insignificantes en tamaño. Acá tenemos a un personaje, Amán, que simplemente porque no se doblaron ante él, inició una persecución destinada a toda una etnia, a toda una raza, a toda una nacionalidad que nada de malo estaba haciendo, excepto prosperar y crecer. El pueblo de Israel es el que más envidia despierta aún hoy alrededor del mundo. Satanás, a través de la persona de Amán, es el creador y el difusor máximo del antisemitismo que busca exterminar y truncar el plan de Dios y además cebarse contra un pueblo que está en el centro del corazón de Dios. Amán es el proto-antisemita, el prototipo del antijudío. Y este sentimiento no hace más que crecer alrededor del mundo. Contra este gran dispositivo del odio y la destrucción dispuesto por Satanás, Dios despliega también sus recursos. Dios es Dios, por algo Él es el Todopoderoso. Las suertes a Amán le cayeron para el mes 12avo. Imposible un plazo tan extendido en caso de echar suerte, ¿no? Solamente 12 meses tiene el año. Bueno, a él le tocó cumplir su deseo en el mes número 12. Y otro recurso más con el que no contaba seguramente este instrumento y emisario de Satanás llamado Amán, una señora que estaba en el trono, sentada junto al rey, era de origen hebreo, cosa que él ignoraba. Esas son las conclusiones del texto en su contexto de hoy. Estamos analizando juntos el libro histórico de Esther, que es muy difícil de resumir, como viste, porque cada uno de los hechos que narra son de enorme significación y están trabados íntimamente con todo lo que va a ir sucediéndose después en su decurso narrativo. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Seguimos con el capítulo 4 en nuestro audio de mañana. Dios te bendiga. Así llega a su fin el texto en su contexto. No te vayas, seguí conectado con nosotros. En breve, la segunda parte de este estudio bíblico. Damos inicio a el texto en su contexto, porque la palabra de nuestro Dios fue escrita por hombres en un tiempo determinado, inspirados por Dios, para poder dirigir un mensaje para tu vida, con la conducción de Guillermo Álamo. Juntos vamos a acometer esta tarea interpretativa a partir de ahora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido, bienvenida a El Texto en su Contexto, este espacio que nos hemos abierto, que hemos dispuesto en Logos FM para hablar juntos de las escrituras bíblicas, analizarlas, leerlas, situarlas en su momento, en el momento en el que fueron redactadas,
teniendo en cuenta quiénes fueron los primeros destinatarios, quién fue el autor, algunas particularidades de idioma o de lenguaje, si es que se presentan. No se trata de un espacio erudito, así que tampoco estamos constantemente revoleando términos en hebreo o cuando llegue el Nuevo Testamento en griego ni en arameo, sino que se trata simplemente de poder entender la escritura tal y como fue redactada para profundizar en lo que ya podemos leer superficialmente, incluso lo puede leer cualquiera desde su casa, tanto sean las Biblias tradicionales que son en formato físico, así con hojitas generalmente de papel arroz. Bueno, ahora están las aplicaciones, hay formato PDF, formato Word, tantas clases diferentes de soportes para transmitir este mensaje que Dios quiso que llegara hasta vos, hasta vos. Tomátelo personal, es personal esto. No son meros documentos históricos, así que nuestra lectura está un poco a medio camino entre una exégesis así en regla, un análisis así erudito, histórico, etcétera, y una aplicación devocional a nuestras vidas. Así que estamos en ese delicado equilibrio en el texto en su contexto y tratamos de no movernos ni para un lado ni para el otro, ni pasar a una lectura totalmente devocional en el sentido de esto me habló así, nos habla así en modo pietista, digamos, como que la Biblia es solo un texto dirigido a nosotros como personas íntimas, como personas personales, como personas psicológicas. Eso sería exagerar también. La Biblia tiene una dimensión histórica, una dimensión temporal y un cierto espesor cultural que está bueno tener en cuenta. Y eso es lo que justamente te proponemos en este espacio radiofónico, en este espacio que también hemos abierto ahora subiendo los archivos a nuestro canal de YouTube que se llama Guillermo Álamo Teología y Reflexión. Ya subimos el Pentateuco, estamos trabajando en Josué y Jueces. Muy pronto van a estar subidos todos los textos, todos los análisis de los textos que venimos haciendo hasta ahora. Estamos promediando el libro de Esther en el Antiguo Testamento. Esto es un texto histórico desde el punto de vista puramente narrativo. Acá no me refiero al valor de verdad ni nada, es una especie de mini novela. Es una narración sumamente apretada con una densidad tal y una prosa tan cuidada, tan límpida y tan económica que francamente se nos hizo difícil abordar los primeros 3 capítulos haciendo algún tipo de resumen. No pudimos, digamos, el texto no nos dejó efectuar ningún tipo de tachaduras ni de omisiones, porque la verdad es que si no decíamos lo que dijimos en nuestro análisis anterior, hoy no entenderías todo lo que vamos a seguir contándote del libro de Esther. Protagonista mujer. Es uno de los 2 textos bíblicos que tienen protagonista femenina. El otro ya lo analizamos juntos, era el libro de Ruth. En el capítulo 4 se cuenta cómo, ya enterados de este decreto, de este edicto real que proclamaba que para el 12º mes, a partir de la redacción del decreto, todos los habitantes del imperio medo-persa estaban obligados a matar a los judíos, a exterminar totalmente la raza del pueblo de Dios, esta etnia a través de la cual, entre otras bendiciones, tenemos la Biblia. Tengas en cuenta esto siempre, la centralidad de los judíos en el plan de Dios aún hoy, no es cierto eso de la teología del reemplazo. Bueno, se enteró Mardoqueo de este decreto, Mardoqueo que era el padre adoptivo de Hadasa, o sea, Esther. Se enteró de esto, él estaba a las puertas del palacio real. Dice que se enteró de esto y al enterarse hizo un gran luto y salió clamando por la ciudad, rasgó sus vestidos, se vistió de ceniza, hizo ayuno. Todos los hebreos, a medida que se iban enterando, hacían gran luto, ayuno, se lamentaban y lloraban. Así que las doncellas de Esther y los eunucos le dijeron en qué actitud estaba Mardoqueo afuera del palacio real. Ella lo quiso hacer entrar, pero le mandó ropas adecuadas, porque no se podía entrar en cilicio al palacio del rey. Él no aceptó, no pasaba, así que le mandó un mensaje a través de un eunuco que se llamaba Hatak, que estaba al servicio de Esther, que ya se había transformado, lo analizamos juntos, en reina de Persia en reemplazo
de Vasti. Así que hacía de mensajero este Hatak y contó todo lo que había sucedido, de lo cual todavía Ester no estaba sobre aviso. Que a Amán, que era prácticamente el número 2 del reino después de Asuero, se le había garantizado que tendría la riqueza de los judíos a cambio de la destrucción total de la raza. Así que Mardoqueo le manda a decir a través de este eunuco que interceda delante del rey para que semejante barbaridad no tuviese lugar. Por supuesto, ambos eran parte del pueblo elegido de Dios y algo había que hacer. Ester argumenta: sabes muy bien que si no tenemos permiso, si yo no tengo permiso para entrar en el aposento del rey, en el patio central donde está el rey, él tiene potestad de matarme, de quitarme la vida. Nadie puede entrar sin ser llamado, y yo ya llevo un mes sin pasar. A no ser que él extienda hacia mí el cetro de oro y me perdone. Eso le manda a decir Ester a Mardoqueo. Y Mardoqueo le manda a decir, esta es la frase más linda, la frase más profunda de todo el libro, ya nos vamos a encargar cuando veamos las conclusiones. No pienses que escaparás por estar en la casa del rey. No pienses que te va a ir mejor que a cualquier otro judío, porque si mantenés el silencio absolutamente durante este tiempo, va a venir un respiro y una liberación para los judíos de alguna otra parte, pero vos y la familia de tu padre van a perecer. Y quién sabe si para esta hora no has llegado al reino. Es maravilloso esto, ¿no? Porque venimos diciendo constantemente que la no mención de Dios es como la perla y el rasgo estilístico más raro del libro. En ningún momento se menciona el nombre de Dios. La protagonista, podemos decir, y otra vez va en femenino, por nuestro idioma, no por nada particular, es la providencia de Dios, es el control que Dios ejerce sobre todos los hechos, así que la no mención de Dios hasta subraya más la presencia del control divino sobre todos los acontecimientos. Pero ese control divino no nos exime a los que somos temerosos de Dios, gente piadosa, gente cristiana hoy en día, no nos exime de tener que hacer nuestra parte, de cumplir con nuestra cuota de responsabilidad. Bueno, estoy anticipándome las conclusiones, ¿no? Como habrás visto. Entonces Ester dijo, por favor, hagan un ayuno completo durante 3 días, ni beban ni coman nada, para que el rey me perdone, para que me perdone la vida, para que extienda el cetro de oro y me salve y me pueda conceder lo que yo le voy a pedir. Y ella también hizo lo mismo. Y finalmente la decisión de ella se expresa en estas palabras que le transmitió a través de este eunuco a Mardoqueo. Y si tengo que morir, que me muera. Maravilloso. Maravilloso el resultado que tuvieron las palabras de Mardoqueo a oídos de Ester. Aunque no se las dijo personalmente, sino que se las transmitió a través de un eunuco, la palabra vino con fruto. Entonces Ester al 3er día, después de haber ayunado, se vistió con su vestido real y entró al interior de la casa del rey, en el patio que estaba pegado al aposento del rey. El rey estaba sentado en su trono. Cuando la vio, extendió su cetro de oro hacia ella, obtuvo gracia ante sus ojos. Ella entonces evidentemente se postró y tocó la punta del cetro. Preguntó el rey, ¿qué pasa, reina Ester? ¿Cuál es tu pedido? Aunque pidas la mitad del reino, te la voy a dar. Ester le responde, si te parece bien que vengan hoy Amán, y vení también vos al banquete que preparé para ustedes. Rápido, dijo el rey, llamen a Amán para que se haga lo que dijo Ester. Entonces vino Amán, el que había determinado la muerte de todos los judíos, simplemente por odio a Mardoqueo, que osaba desobedecer su orden de prosternarse delante de él, un mero funcionario del imperio medo-persa, este Amán Agageo. Estando ya en el banquete, vos mirá cómo la providencia y el ayuno dio por resultado que Ester no dijera nada en este primer banquete. Le dice el rey, a ver, ¿cuál es tu petición? ¿Qué es lo que pedís? Aunque sea la mitad del reino, yo te lo voy a dar. Ester le dice, si es que hallé gracia ante tus ojos, por favor, que vengan mañana a otro banquete, tu persona y Amán,
y yo se los voy a preparar. Amán salió del banquete absolutamente feliz. Estaba contento, la vida le reía y le cantaba. Solo tuvo un detalle desagradable cuando volvió a toparse a Mardoqueo en la puerta del palacio, porque este Mardoqueo no se prosternaba ante él como todas las demás personas del imperio medo-persa. Se quedó mudo Amán, no dijo nada, se tragó su furia, pero cuando llegó a su casa se desahogó delante de su mujer y sus amigos personales. Les dijo todo lo bien que me va bárbaro, estoy engrandecido, el rey me honra. Dice, hasta la reina Esther está sumamente contenta conmigo, me invitó a su banquete. Mañana mismo vuelvo a estar en el banquete con la reina. Pero ¿para qué me sirve todo eso si cada vez que veo a ese judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey? Bueno, su mujer Ceres y sus amigos le dijeron, pero hacete construir una horca de 50 codos, de 25 metros de altura. O date cuenta el nivel de venganza que le estaban poniendo en la cabeza a este Amán. Y mañana pedile al rey que cuelguen a Mardoqueo en esa horca. Y andá tranquilo y ponete contento y disfrutá de tu banquete. Hizo entonces Amán preparar la horca. Cuenta el capítulo 6 que estamos examinando juntos en Logos FM, en el texto en su contexto, que el rey tuvo insomnio, otro elemento absolutamente providencial. Dijo, bueno, vamos a conciliar el sueño, o si no, vamos a emplear el tiempo en algo útil. Vamos a leer las memorias y crónicas reales. Que me las lea, por favor, uno de los eunucos. Se la leyeron. Dice que encontraron que Mardoqueo había denunciado el complot de estos Bigtán y Teres, que habían decidido quitarle la vida, y que Mardoqueo había sido el que había denunciado esto. Y preguntó el rey, ¿y qué distinción, qué honra se le concedió a Mardoqueo? ¿Qué recompensa se le dio? Nada, dijeron los servidores del rey, sus oficiales. Entonces el rey dijo, ¿hay alguien en el patio? Sí, está Amán, dice. Amán estaba en el patio, ¿sabes qué? Esperando para pedirle al rey que hiciesen ahorcar a Mardoqueo en esa horca que él ya tenía preparada. Entonces los servidores del rey le dijeron, mirá, Amán está en el patio. Bueno, que entre. A ver, Amán, vos que sos una persona de mi entera confianza, le dijo Asuero, el rey medo-persa, a su servidor favorito. ¿Qué habrá de hacerse con una persona a la que el rey quiere honrar? Entonces viene todo el ingenio y la vanidad personal de Amán y preparó una recompensa bien truculenta, bien ampulosa, bien a su gusto. Dijo, traigan el vestido real de que el rey se viste y el caballo en el que el rey cabalga y la corona real puesta sobre su cabeza, y que le den ese vestido y ese caballo a alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel hombre que desean honrar, que el rey desea honrar, y llévenlo a caballo por la plaza de la ciudad, y que vaya un pregonero delante de él gritando a toda voz, así se hará al hombre cuya honra el rey desea. Entonces el rey dijo, bueno, dale, vos lo dijiste. Andá, apurate, tomá ese vestido, buscate el caballo que dijiste, y hacelo así con ese judío Mardoqueo que está sentado en la puerta real. No omitas ninguno de los detalles de lo que dijiste. Así que tomó el vestido, vistió a Mardoqueo y lo condujo por la plaza de la ciudad, mientras un pregonero gritaba delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Dice que Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se fue con la cabeza cubierta, apesadumbrado, como te imaginarás. Se volvió a su casa. Llegó a su casa y le dijo a sus amigos y a su mujer todo lo que pasó. Entonces los hombres más entendidos de entre ellos y su mujer le dijeron, uy, ¿por qué no nos dijiste que era de la descendencia de los judíos este Mardoqueo? No, no lo vas a vencer, sino que con toda certeza vas a caer derrotado delante de él. Todavía estaban hablando con él cuando llegaron los eunucos del rey apuradísimos, diciendo, ya se acerca el segundo banquete. Se presentó entonces Amán al segundo banquete de la reina Esther. Mientras bebían vino y pasaban, supuestamente, esto esperaría Amán, ¿no? Estas eran las expectativas de Amán, versus lo que le va a suceder. A ver, reina Esther, dice el rey, ¿cuál es tu pedido? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, yo te lo voy a dar. Entonces Esther respondió,
si hallé gracia ante tus ojos y te parece bien, aunque me cueste la vida, por favor, te pido que salves a mi pueblo, porque yo y mi pueblo fuimos vendidos para ser destruidos, muertos y exterminados. Si se nos hubiera vendido como esclavos, me quedaría en silencio, pero se nos va a matar, y eso va a ser para el rey un irreparable daño. ¿Quién es?, dijo el rey. ¿Quién decidió hacer semejante barbaridad? ¿Quién tuvo semejante gesto de soberbia? Ester dijo, el enemigo y el adversario es este malvado Amán. Dice que Amán, bueno, imagínate su cambio absoluto de estado de ánimo. El rey se levantó presa de la furia y salió, se fue al patio para poder poner en orden sus ideas, mientras Amán, tratando de suplicarle a Ester por favor que hiciera algo para que no le quitaran la vida, lo cual era absolutamente irreversible ya. Era claro que se había decretado esto en el corazón del rey. Se tendía delante de ella y ella estaba recostada en su lecho. Así que cuando el rey se vuelve del patio y ve la actitud de Amán, piensa, ¿además querés violar a la reina después de todo lo que hiciste? Al decir esto, le cubrieron el rostro a Amán y se lo llevaron. Uno de los eunucos que servían al rey dijo, en la casa de Amán hay una horca de 50 codos que él hizo preparar para colgar a Mardoqueo, justamente el que le salvó a usted la vida. El rey dijo, cuélguenlo en esa horca. Y así se hizo, fue colgado exactamente en la horca que él había preparado para que en ella colgasen a Mardoqueo. La parte de hacer justicia contra los enemigos del pueblo de Israel se había cumplido. Ahora faltaba la parte cómo se iba a solucionar el entuerto del edicto real respecto de la destrucción total de los judíos. Y acá tuvo que aguzar su ingenio el rey. El mismo día el rey Asuero le dio a la reina Ester la casa de Amán, y Mardoqueo se transformó en el administrador de todos los bienes que había poseído Amán. Ester le dijo que él era el que la había criado, o sea, le tuvo que declarar ese parentesco que había silenciado para que se cumpliera perfectamente un plan divino. Finalmente viene Ester y se postra delante del rey llorando y le dice que anule el decreto emitido respecto de la muerte de los judíos a manos del pueblo. El rey le dijo, no puedo revocar las cartas ni el decreto ya emitido porque fueron sellados con el sello del anillo real, y en nuestro reino no se permite revocar un decreto ya emitido por el rey. Así que lo que podemos hacer es lo siguiente, vamos a llamar a los escribanos, lo cual se hizo, se llamó a los escribanos, para que se presenten y emitan una orden absolutamente complementaria y sin revocar el decreto ya emitido respecto de la destrucción de los judíos. En este nuevo decreto se autorizaba a armarse y a prepararse para una defensa eficaz a todos los judíos que hubiese diseminados a lo largo y a lo ancho del imperio. Así que no solo se los capacitaba, se les proveía, se los preparaba para que pudiesen resistir, faltaban al cabo casi 12 meses para que pudiesen armar una defensa bien eficaz, sino que además tenían facultad de parte del rey de apoderarse de los bienes y de quitarle la vida a todos aquellos que los atacaran. Así que los correos, los mensajeros a toda velocidad salieron montados en caballos veloces. Este detalle que los menciono es de color y podría omitirlo, pero te cuento que se pensó durante mucho tiempo que el libro de Ester era una especie de fábula o de construcción literaria, una mera novela, digamos, desde el punto de vista de su contenido y no solo de su forma, que era algo que mencionábamos hoy. Una novelita breve, digamos, una nouvelle, dirían en el mundo alemán. Bueno, se trata de algo que es un rasgo comprobado por la arqueología y por descubrimientos que se han hecho, que gozaba de un estupendo sistema de correos muy veloces, el imperio medo-persa. Esto es algo que se supo después, pero que estaba ahí sentado por escrito en el libro de Ester que estamos analizando juntos en el texto, en su contexto. Fue vestido delante del rey Mardoqueo de azul y blanco, una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura, todos atributos reales. La púrpura era costosísima, por eso la vas a encontrar siempre relacionada con la realeza, con la nobleza y con la extrema riqueza económica. Dice que la ciudad de Susa
conmovida, la habíamos dejado en el capítulo 3, ahora se alegró y se regocijó, y los judíos tuvieron mucha alegría, hicieron banquete, y entre tanto los pueblos de alrededor temían, cayó de ellos, dice el texto, temor de los judíos. ¿Cómo se le de decir temor de Dios, no? Porque estamos ante un recurso literario que justamente al no decir la palabra Dios queda más de relieve que el autor de todos estos hechos era Dios el que estaba inspirando y preparando todos estos hechos. Llegó nomás el mes 12º en el que había de cumplirse la destrucción de los judíos, y sucedió tanto en Susa como en el resto del imperio que los hebreos derrotaron a todos aquellos que habían tramado atacarlos para apoderarse incluso y especialmente de sus bienes económicos. Los judíos, como te contábamos, después del exilio en Babilonia, después de la cautividad en Babilonia, mejor dicho, si algo aprendieron es a administrarse, a ahorrar y a saber prepararse en la pobreza para tener riquezas a pesar de la estrechez, en medio de la estrechez y de circunstancias adversas especialmente. Bueno, se querían apoderar de sus bienes además de matarlos. Los hebreos destruyeron a todos los que se levantaron con ellos, incluso se apoderaron de los hijos de Amán, pero no tocaron los bienes de ninguno de sus enemigos, aunque el decreto los autorizaba. Entonces el rey le dijo a la reina Ester: mirá, ya pasó el día 13 del mes 12º, y en Susa los judíos mataron a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué otra cosa querés que hagamos? ¿Cuál es tu otra petición para que se haga en otras provincias? Yo te lo voy a cumplir. Ester dijo: por favor, concedamos que cuelguen en una horca a los 10 hijos de Amán. Así que el rey mandó que se hiciese así. Al parecer ya estaban muertos, pero ella quería una condena que fuese absolutamente pública. Es un acto que ahora nos puede parecer de barbarie, pero tengamos en cuenta que lo que quería Ester era asegurarse de que nadie siquiera concibiese en su corazón la idea de nuevo de atacar y destruir a los judíos. Así que tanto en Susa el 13, el día que estaba determinado para la destrucción de los judíos, como el 14 en otros lugares del imperio, los hebreos mataron a cientos de personas. En total parece que fuera de Susa 75.000, pero sin tocar sus bienes, para que se supiera, para que quedara en claro que la motivación no era económica. Dice que los judíos que estaban en Susa transformaron los días 14 y 15 del mes 12 del mes de Adar, así se lo menciona en la Biblia, terminología hebrea, en un mes de regocijo. Así que Mardoqueo, su posición de absoluto encumbramiento transformado en el número 2 del imperio, dice esto el texto, mandó cartas a los hebreos para que el 14 y el 15 del mes 12º del mes 12 se celebrara la fiesta de las suertes. Recordemos que a Amán, el enemigo de los judíos, se le había concedido una petición, la que él quisiera hacer, y las suertes habían recaído justamente para el mes 12, o sea que se les dio a los judíos tiempo para poder preparar su defensa. Así que se llamó la fiesta de las suertes y se sigue celebrando hasta el día de hoy entre el pueblo elegido de Dios. El origen de esta festividad son estos hechos que hemos narrado juntos, hechos que fueron sentados por escrito en un libro, que probablemente es la base de este libro que hallamos hoy en las escrituras bíblicas, el libro de Ester. Así llegamos al final del libro de Ester. Hoy hemos narrado absolutamente todo acerca del control maravilloso que Dios ejerce sobre los suyos, la providencia. No pienses, por más oscuro que sea el cariz que tomen los acontecimientos, el entorno, que Dios ha perdido ni un pelo de control sobre lo que ocurre. Que Dios no se mencione no quiere decir que Dios no sea el gran protagonista de todos estos hechos. Este libro es un libro profundamente religioso, y eso que no menciona a Dios ni una sola vez. Dios es un Dios de justicia, y todo lo que se piensa hacer contra los santos de Dios se vuelve en contra de aquellos que tramaron hacerlo. Es cuestión de tiempo, pero Dios tiene su cronograma, un cronograma en el que no hay impunidad. No existe la impunidad. La impunidad es una apariencia, es un fenómeno, una circunstancialidad de la vida. Si alguien está impune,
no hay que preocuparse, no es por mucho tiempo más. Y las profecías, la providencia, el control de Dios no nos eximen a nosotros de responsabilidades. Ya lo dijimos hoy respecto de Mardoqueo y Esther. Por más que Dios ya tenía pensada la salvación de los judíos, más o menos esto le dice Mardoqueo a Esther, o le manda a decir, vos tenés que jugártela. Son esos momentos donde uno tiene que jugarse hasta el pellejo, sabiendo que Dios está de nuestro lado y que aún sin nosotros va a cumplir su propósito. Pero nosotros tenemos un papel y tenemos que cumplirlo. Así llegamos al final del texto en su contexto de hoy. Hemos finalizado juntos el libro de Esther. Nos aguarda uno de los grandes enigmas y una de las piezas literarias más grandiosas de la literatura universal que ha inspirado tantas y tantas obras en la historia del mundo. El libro, probablemente también el libro más antiguo que se conserve, el libro de Job. Dios te bendiga, nos encontramos en ese análisis. Así llega a su fin el texto en su contexto. No te vayas, seguí conectado con nosotros. En breve, la segunda parte de este estudio bíblico.